Advertencia. Este fanfic está creado con fines de entretenimiento. Los personajes, como imágenes y música no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Lo único que es de mi pertenencia es la historia. Dicho eso, espero la disfruten, oyentes. En el capítulo anterior, el azabache solo escuchaba todo con atención, pues no sabía si aceptar aquella condición, pero, después de meditarlo un poco no le vería el problema. Bien. Lo haré. Aunque, solo si me demuestras que en verdad vale la pena hacerlo, ya que de lo contrario esto terminará rápido. Exclamaría con una mirada seria. Ares al notarlo, solo respondería. Bien, entonces ahora prepárate. Gritaría con fuerza haciendo que el cielo se tornará de un semblante rojizo. Capítulo 3. El comienzo del plan. Vlad debía admitir algo para este punto. El cual era que aquel dios, que él consideraba un simple insecto, realmente lo estaba sorprendiendo. El poder que estaba expulsando debido a su enfado, estaba provocando diferentes cambios climáticos. El más resaltante era que toda la zona a su alrededor, estaba siendo destruido por incontables rayos que caían sobre todo el lugar, esto como si el mismo ambiente supiera lo que estaba por pasar. Después de unos segundos, un extraño portal se estaría abriendo del cielo, en donde una siniestra criatura saldría de ella derramando sangre de su boca. Aquel ser endemoniado solo dirigió su mirada hacia un neutro Black, y así lo mantendría por un momento, pero después al ver a su invocador le restaría importancia, para después balancearse hacia un estático Ares, con ello siendo devorado en su totalidad por el ser. Black al ver lo sucedido, la confusión fue lo primero que se reflejaría en sus ojos. Sin embargo, lo que sucedería después no lo dejó pensar más, debido a que una increíble luz iluminaría todo el lugar, cegando con ello unos segundos a Black. Y al reaccionar del extraño momento, algo de asombro lo había alegrado un poco, debido a que Ares había incrementado sus poderes a unos grados increíbles. Un claro ejemplo, fue el poder que estaba desbordando con creces. Esto hacía que el suelo que estaba pisando fuera agrietado por la fuerza a la cual estaba siendo sometido. Algo más que captó su atención, fue el armamento que éste llevaba consigo, el cual consistía en una armadura dorada, junto a un escudo y una lanza que a simple vista no eran para nada normales. Veo con alegría, que no fueron simples palabras tus declaraciones, no obstante. Te toca verificar que ese poder es lo suficiente para hacer que te revele el mío, diría borrando su sonrisa burlona, cambiándolo por un semblante sombrío, demostrando que no estaba jugando. Oh. Ya lo verás. Respondería igual de serio. ¿Qué harás, Zeus? Ese tipo matará a Ares si no hacemos algo. Declararía Hades aún sentado en su cómodo asiento, aunque su rostro demostraba poco interés a la situación, pues si bien se trataba de uno de sus sobrinos, eso no significaba que le importase. Esa era la típica mentalidad de los dioses mitológicos, la cual es compartida por los 12 dioses principales. Poseidón seguía manteniendo una mirada perdida hacia el largo y hermoso paisaje que era brindado por el bosque. Pero al escuchar la pregunta de Hades, discretamente fijaría su mirada hacia un pensativo Zeus, pues estaba interesado por la respuesta. Hermes, quien ya se encontraba mejor, después de una larga sesión de castigos por partes de los 3 dioses más importantes del mundo, no pudo evitar escuchar la pregunta de uno de sus tíos, el dios del inframundo para ser más exactos. La duda se haría presente pues sabía de antemano, algo del poder que poseía aquel tipo. Ese tipo cree que por tener algo de poder, puede hacer lo que se le plazca, diría con su rostro ensombrecido, mientras algo de su poder comenzaba a manifestarse, pues sus piernas comenzaron a aumentar de musculatura de golpe, provocando que destruyera por completo el suelo donde estaba parado.
Y al calmarse un poco, solo respondería a la pregunta de Hades. Primero mandaremos a Hércules, él es uno de los únicos que se entiende perfectamente con el tonto de mi hijo, tengo confianza que encontrarán la forma de terminar con esto. Pues de lo contrario tendremos que interferir directamente, aunque eso signifique la destrucción entera del planeta, exclamaría dejando ver sus ojos, los cuales emitían un gran instinto asesino. Y es lo que menos quieres, ¿verdad? Preguntaría Zeus mirando hacia la puerta principal de la habitación, siendo seguido por los demás. Donde a simple vista solo se vería una sombra, impidiendo ver qué había hacia aquel lugar. Pero después de unos largos segundos, el mismo Hércules saldría con un semblante serio. Así es. No hace falta eso. El caos que era provocado por ambos individuos era gigantesco, pues incontables golpes resonaban por todo el reino de Ares, causando que los pocos habitantes que aún estaban cerca lastimosamente fueran víctimas de las increíbles ondas expansivas. Black solo podía dar una sonrisa siniestra, debido a que aquel dios pudiera seguirle el ritmo, cada ataque que recibía hacía temblar levemente sus brazos, la lanza después de todo no era solo un adorno, realmente era poderosa, y qué decir de su escudo, era sorprendente cómo podía soportar los cortes de Black, junto a sus puños que para nada eran débiles. Ares, al ver que ningún ataque que lanzaba era crítico, comenzó a frustrarse por la impotencia, pues sabía perfectamente que el estado en el cual se encontraba no era eterno. Así que rápidamente se puso a idear una estrategia. Después de todo, los incontables siglos en el cual tuvo que lidiar con peleas por causa de los mortales, le habían otorgado gran experiencia y conocimiento, así que ya teniendo una idea de cómo lidiar contra alguien que le doblaba la fuerza, comenzaría su plan. Simplemente metería más presión en sus ataques para poder encontrar alguna abertura, pero al no encontrarla él tendría que crearla, así que haciendo una finta con su lanza, provocó que Black subiera su guardia. Justo lo que esperaba, al notarlo lanzó su escudo hacia una dirección desconocida para el azabache, lo que lo confundió, siendo ahí donde aprovechó para aparecer a una gran velocidad en su espalda, y golpearlo en el rostro mandándolo a estrellar a una montaña destruyendo todo a su paso. El ataque no solo quedó ahí, ya que reuniendo una gran fuente de poder en su lanza, comenzaría a lanzarle innumerables ataques que destruían cada vez más todo el continente. La destrucción fue tanta, que comenzaron a entrar en dominios de un dios desconocido, sin darse cuenta, o al menos no Black. Ares, al terminar con sus ataques, se encontraba respirando con dificultad, todo esto le estaba provocando agotamiento en su cuerpo. Él jamás llegó a pensar que existían seres con ese poder de pelea, que fácilmente podían igualarse a ellos, no, superarlos sin ningún problema, pero parecía ser que esto había acabado, él lo quería creer. ¿Vistes el poder que poseo, imbécil? Jamás podrás ganarme. Ares comenzó a burlarse de Black al pensar que lo había matado, aunque su gracia terminó segundos después, al escuchar como una pequeña piedra caería donde se supone estaría Black, así alarmándolo. Lastimosamente para él, su arrogancia había dado un final devastador en su contra, ya que el estar burlándose de su oponente, lo haría olvidar por un momento de su situación. Con ello, no reaccionando a tiempo de una cortadura proveniente de Black, pues el azabache al ver que había bajado su guardia, se teletransportaría frente a Ares para seguido cortarle el brazo derecho en un fino movimiento. El corte fue tan rápido, que no tuvo tiempo de reaccionar pues seguía recibiendo más cortaduras. La sangre comenzaba a salpicar en montones a Black, esto por muy raro que parezca no lo molestaba, al contrario, lo alegraba. ¿Acaso creíste que con ese mediocre ataque terminarías con mi vida? No seas arrogante. Susurraría con gracia Black, para seguido darle un puñetazo en su mandíbula, provocando que fuera lanzado hacia el cielo, pero no terminaría su recorrido debido a Black. Pues antes de que su cuerpo fuera mandado a volar, él lo tomaría del pie en pleno vuelo, y con todo el peso de su cuerpo más sumado al de Ares, lo haría estrellar en los restos de una de tantas casas que fueron destruidas.
aunque lo tétrico fue que el cuerpo del mismo fue atravesado por una filosa varilla que resaltaba entre tanta destrucción. Ares, al sentir como algo ajeno a su cuerpo había traspasado uno de sus pulmones sin ningún problema, comenzaría a escupir una gran cantidad de sangre. Tanta pérdida de aquella sustancia lo estaba matando poco a poco. Él en este punto no podía pensar con claridad, la vista que aún podía percibir del entorno era una borrosa, era tan deplorable su situación, que no podía mover ningún dedo. Black solo caería a un lado del cuerpo de un semiconsciente Ares. Él solo podía dedicarle una mirada sin emociones, una mirada que le transmitían tantas cosas, pero sin la necesidad de decirlas. Ares, tosiendo un poco de sangre, solo pudo dirigirle una mirada con poco brillo, dando muestra a que su vida estaría por esfumarse. Dime. No, ¿cómo es que pudiste hacerme tanto daño, sin necesidad de algún objeto divino? Nosotros los dioses, no podemos ser heridos por armas de mortales. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo es que lograste dejarme en este estado? Preguntaría con dificultad, pues cada pregunta que salía de sus labios, era un gran esfuerzo, debido a que el dolor que en esos momentos sentía, no le permitían estar en sus 5 sentidos. Black escuchaba todo con atención, pues al menos era lo mínimo que podía hacer. Después de todo, aquel dios patético a sus palabras le logró divertir. Verás. Comenzaría no sin antes sentarse sobre una roca que había cerca, y después dar un largo suspiro. Yo no soy un mortal. Exclamaría dejando sorprendido a Ares, quien por el movimiento repentino, le causó más dolor. No, ¿cómo que no eres un mortal? Si puedo sentir como tu energía vital tiene la esencia de uno, cuestionaría no creyendo las palabras de aquel tipo. Eso tiene una explicación, pero no le veo el caso explicártelo. Después de todo estás agonizando en tu propio dolor, lo que causará tu muerte ciertamente, menciono viéndolo de reojo. Es verdad, estoy en mi lecho de muerte, aunque siendo sincero me gustaría bastante saberlo, diría dándose un tiempo para ver el cielo, que sorprendentemente era bastante hermoso. Jamás se había dado el lujo de prestarle atención a esos pequeños detalles. Con esto podía confirmar lo que tanto se decía, sobre que uno podía ver el mundo de diferente manera al estar sobre las manos de la muerte. Black se estaría cabreando por tanta insistencia, lo que ocasionaría que se parara lentamente, para después caminar hacia el cuerpo de Ares. Ya estando frente a él, solo se inclinó un poco para susurrarle unas palabras. Eso es porque mi alma es la de un dios creador, pero este cuerpo es la de un mortal. Con ello, formaría una guadaña en su mano derecha, para por fin darle final a la vida del dios de la guerra, Ares. Con un corte dirigido a su cuello expuesto. Cuando la existencia de Ares dio final, el mismo planeta pareciera darse cuenta de ello, pues una increíble luz naciente de un muerto Ares se comenzaría a manifestar, dejando grandes daños en todo el mundo. Todos los dioses se dieron cuenta al instante, ellos habían sentido como uno de los suyos había muerto, lo que en un principio solo era una simple pelea, terminó siendo la eliminación de Ares. Con ello en mente comenzaron a mover sus piezas sin excepción. Un Hércules se detendría de su recorrido al momento de sentir como Ares había muerto. Él se encontraba muy cerca del lugar, pero al percatarse que no llegó a tiempo, golpearía el suelo con bastante fuerza, por la impotencia. Él solo estaba en estado de shock, pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Esto definitivamente no se quedaría así, él lo sabía de antemano, esto posiblemente sea el comienzo del caos que tanto fue predecido por la diosa de la tierra, Gea. Dejando sus pensamientos a un lado seguiría con su recorrido, al menos tendría que llegar para ver el causante de todo. Por fin se murió esa basura, masculló Black con aburrimiento. Tanto parloteo de su poder, para que al final no pudiera hacerme llegar a mi transformación. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un dios patético? ¿Cómo se hacía llamar? Se cuestionaría el azabache tocándose el mentón con duda. Dios de la guerra.
Black comenzaría a soltar carcajadas de risas, que resonaron por todo el área, dejando un eco sordo, al pesar quien le daría tal puesto. No me hagan reír, finalizaría limpiándose una lágrima causante de su risa. Vaya. Veo con alegría que por fin empezaste con la eliminación, afirmaría una voz conocida para el azabache, quien al percatarse que se encontraba en su espalda, rápidamente se daría la vuelta para ver sus sospechas. Y como lo había pensado, se trataba de la diosa que lo había salvado. Esa definición realmente la detestaba, pues jamás le gustó deberle algo a alguien, mucho menos a un dios. Esperaba una mejor reacción, una más amable al reencontrarnos, diría con algo de gracia. ¿Qué es lo que quieres? Siendo sincero, deseaba jamás volver a verte, pero veo que eres de esa clase de mujeres que jamás toleraré, exclamaría con fastidio. Vamos, no seas así, solo vine a ver tu progreso. Aunque sabes, si cualquier dama te escucha decir esas crueles palabras, en definitiva se pondrá triste, mascullo fingiendo dolor. Black solo se teletransportaría frente a Gea, para seguido tomar su mentón con delicadeza. Sabes, si yo quisiera, te podría arrebatar la vida en un instante, declararía con un tono frío, que no dejaba ninguna duda. Lo sé, pero si esa fuera tu intención, ya lo hubieras hecho, ¿no es así? Diría con una sonrisa burlona. TSK, en eso tienes razón. Finalizo para separarse de aquella posición comprometedora. Necesito que me pongas al tanto de este mundo, su historia, el cómo terminó siendo reinado por estos patéticos dioses, absolutamente todo. Gea al escuchar la petición de Black, solo pondría una mirada seria. Dime, ¿es necesario que lo sepas? Si lo que buscas es que asesine a todo aquel que se proclame Dios, ya sabes tu respuesta. Gea solo se quedaría pensando por unos segundos, pues jamás llegó a pensar que aquel tipo que había salvado, realmente estuviera interesado en su mundo, pero al no encontrar más opciones, y saber de primera fila lo terco que podía llegar a ser, solo aceptaría. Muy bien, te contaré todo, pero tendrá que ser en otro lugar. Diría señalando su hombro, para que éste lo tomara y se teletransportan a otro sitio. Black, no queriendo tocar a aquella deidad, se iba a oponer, pero vería la mirada que la misma le estaba dirigiendo, provocando un gran escalofrío. Bien, respondió sin más con el ceño fruncido, para después tomarla del hombro y desaparecer junto a ella del lugar. En el momento que desaparecieron, una silueta saldría de la oscuridad que brindaba un árbol cercano. El solo camino hacia donde se encontraba el cuerpo mutilado de Ares, para verlo de una manera fría. Siempre fuiste un imbécil, un tonto sin remedio. Pero sobre todo, un incompetente. Pero a pesar de todo eso, tenías algo que pocos sabían. Diría para después tomar algo de la mano apretada de Ares, con ello sacando un pequeño puñado de cabellera. Siempre fuiste astuto, finalizo para después dar una extraña sonrisa. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Belcebú, preguntaría un confundido Hércules, quien estaría viendo a sus alrededores, para ver al responsable de todo. El ahora conocido como Belcebú, solo aguardaría la cabellera que había recolectado de Ares en su bolsillo, para después voltear a ver de reojo a Hércules y responderle. ¿A qué te refieres con eso? Después de todo, estás en mi dominio.